Muy buenas compañeros, aquí George de Axia, nuevo vídeo en abierto, situación lo merece, vamos a hablar de Bitcoin en profundidad, también vamos a repasar un poco todo lo que hemos estado escribiendo en las newsletters de Turing Capital de estas últimas semanas, también repasaré algunos tweets que he puesto en mi cuenta privada. Bueno, pues el escenario que estábamos trabajando en la comunidad es el siguiente. Esto es un gráfico de 5 minutos. No os preocupéis que vamos a contextualizar pues toda esta dinámica con time frames superiores, pero lo relevante de aquí es que hemos conseguido hacer un higher low y el escenario principal era de una ruptura, y veremos si es capaz de apoyar por encima del VPOC, ejerciendo claramente un control comprador, una primera gran batalla ganada para los compradores. Vamos a ir en profundidad a analizar todas estas cosas. Sin embargo, partimos de este tweet que ponía el 21 de noviembre diciendo que el ratio risk-reward de los vendedores en este environment, en este proceso climático de pánico, tiene pinta de ser bastante poco favorable. Veíamos como el skew, que al final es una medida del sentimiento de mercado de opciones. Recordad que el skew es la IV de las put out of the money menos la IV de las calls out of the money, ¿no? Su equivalente. Y veíamos claramente que el mercado llegaba a una situación de máximo clímax, máximo miedo, análogo a lo que pasó pues en las situaciones anteriores, la gran caída del 17 de junio, en mayo, también tuvimos en enero. Ojo, eso era para plantear, evidentemente, revertir la situación del mercado. Ya explicaremos por qué a nivel fundamental, pues queda muchísimo. Sin embargo, también hay que ser conscientes cuando el mercado está sobrepasado de un lado o de otro. Veremos un poco más esta cuestión porque es realmente interesante. También veíamos que el libro de órdenes estaba ultra protegido por debajo, ¿no? Situación análoga también a otras caídas brutales. Que esto sea un spring acumulativo que llegue al VPOC y que se coloque por encima del mismo, todavía queda mucho por definir y tiene mucho que desarrollar. Aquí no estamos en el mercado para adivinar, sino para seguir la acción del precio, añadiendo todas estas métricas on-chain y mercado de opciones que nos indicaban, oiga, tenga cuidado de que el ratio risk-reward de ponerse corto pues es bastante desfavorable, viendo el libro de órdenes, viendo cómo estaba cotizando la volatilidad implícita, viendo cómo estaba el skew en situación de pánico y de clímax total. Pues tengamos en cuenta de que, bueno, pues que los mercados no suben ni bajan en vertical, de que a lo mejor pues el mercado tiene que deshacer de toda esta presión vendedora. Pero claro, contextualizado con esto, si vemos que en algún momento el mercado es capaz de consolidar por encima de los 19, pues sí que podremos pensar que todo esto es un spring acumulativo. También podría ser una ruptura, test, fallo de continuación, testea el VPOC y lo vuelve a andar hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, la clave va a ser la zona de los 19.000. Iremos explicándolo poco a poco. Aquí comentando esto, lo bonito, lo interesante de integrar lo que vemos en opciones con la acción del precio. Voy marcando con las flechas, como veis, aquellos momentos en que el mercado podríamos decir que está en clímax o en pánico. Situación análoga, aquí igual, la caída de junio, pues la caída de junio. La situación donde estamos ahora, pues lo mismo, ¿no? Ojo, el ratio risk-reward de ponerse corto, pues parece que no era el más adecuado y así ha sido, ¿no? Incluso también veíamos cosas interesantes con respecto al análisis de los futuros de SME. Veíamos como el Average Daily Premium Discount de los BTCs pues alcanzaba unas cotas no vistas desde prácticamente la caída del COVID en marzo de 2020, y a su vez el Open Interest, en este caso de los futuros de BTCs en CME, veíamos que el máximo, el bow of top, alcanzábamos un máximo de Open Interest, y aquí estamos en una situación análoga, máximo de Open Interest. Ojo, a lo mejor el mercado tiene que descargar. La gran batalla, vuelvo a repetir, es la superación de la zona del 19. Esa es la primera gran batalla que tiene que ganar los compradores para empezar a pensar de que esto pueda ser una estructura acumulativa con un spring, recupera el control y se va para arriba, y luego ya veríamos si esta estructura quiere desequilibrar. Por lo tanto, poco a poco, y también dejando de lado esos habituales sentimientos de Moonboy de que hemos hecho suelo y que nos vamos al infinito, ¿no? Tiene muchas cosas que trabajar la demanda. Sin embargo, este análisis pues va enfocado un poco a dinámicas de corto plazo, y que realmente hemos observado que era pues el ratio risk-reward de ponerse corto, viendo esta protección de libros de orden y viendo pues algunas métricas on-chain y de opciones tan en situación de climas, pues precaución. Bueno, pues volviendo a las dinámicas, vamos a ir al gráfico en tiempo real. Vamos a ir a un gráfico, en este caso de una hora, que es para mí es el gráfico principal que hay que seguir.
aquí lo tenemos. Bueno, pues ya avisábamos que dentro de esta área de valor, donde claramente el 19 es el punto a tener en cuenta, veamos estructuras menores que nos estaban indicando que había un lack of demand, fallo continuo, después de la caída de casi los 39 a los 17.000, una primera estructura acumulativa, intenta desequilibrar, no lo dejan, vuelve al valor, segundo intento de desequilibrio, otro fallo, y ya teníamos 2 fallos. Tras 2 fallos, el mercado, ¿dónde vuelve? A lo lógico, al valor. Genera una estructura acumulativa con su evento de sacudida, test, intento de desequilibrio y nos deja otro fallo. Además hemos incorporado aquí el VWAP anclado. En ningún momento, tras este doble fallo de continuación de la demanda, el mercado consiguió consolidar por encima del VWAP, ni aquí ni aquí. Bueno, una vez dado este doble fallo, salvada con fallo, el mercado se metía por debajo de una zona relevante, ¿no? La zona del 20.500, que claramente había sido una zona reactiva, y además nos generaba una estructura que a su vez fallaba en continuación. Al final, pues uno piensa, ¿y esto de FTX por qué ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido en esta zona? Lo que es innegable, y lo que seguís a la comunidad pues, de hace varios meses o varios años, hemos estado diciendo que Bitcoin presentaba muchísima debilidad dentro de esta área de valor porque todas las estructuras acumulativas estaban fallando, y al final ha venido el evento de FTX y toda esta debilidad se ha venido reflejada, o se ha tenido como resultado pues un sell-off que ha ido a barrer todos los mínimos de junio. ¿Qué es el huevo? ¿Qué es antes el huevo o la gallina? Pues no lo sé, pero yo sí sabía que en toda esta área de valor pues había 1, 2, 3, 4 fallos. Ahora la siguiente cuestión es, lo que vamos a analizar en profundidad, si esto es una ruptura test para continuaciones bajistas o si esto va a ser una ruptura test. Cuando hablo de ruptura de test hablo de esta área de valor y fallo de continuación con rotación a la estructura acumulativa. Por eso estamos obligados a bajar de time frame para ver si esto va a ser un spring acumulativo que permita al mercado desarrollar, y hacer a lo mejor así, luego retraer, apoyar sobre el 19. Estamos valorando esto, estamos valorando si es ruptura test para continuaciones bajistas o en este caso, que es mi escenario favorito, ruptura test y fallo de continuación bajista con rotación a estructura acumulativa. Nos metemos en este caso a un gráfico de 5 minutos para analizar todo esto. Aquí tenemos la ruptura y test, y lo primero que vemos es que el mercado ha entrado en un solapamiento bastante acuciante, donde en algún momento hemos tenido aquí pues un higher low y ahora tenemos un higher high. Sencillez en cuanto a dinámicas. Esto de aquí es claro solapamiento. Esto indica de que hay una falta de iniciativa vendedora o que realmente los compradores están empezando a entrar. Esta no es la característica área de valor para continuaciones bajistas, porque el mercado ha estado muy solapado en los impulsos. Una tendencia que tiene que es sana y que es fuerte, normalmente las retracciones son de esta forma. El mercado retrae, en este caso sobre el mínimo previo. En este caso estamos viendo cómo las retracciones son profundas. Esto desde el punto de vista de las dinámicas, teniendo en cuenta la ruptura test y luego el mercado metido en esta dinámica. Y además ya desde el punto de vista de Wyckoff, porque Wyckoff no es coger un chart de un libro e intentar pegarlo sobre lo que vemos en la pantalla para ver qué pasa y si cuadra y decir, estructura Wyckofiana, ¿no? Esto es una desdiverjación de la estructura de la metodología Wyckoff de la peor manera posible. Es tremendo ver esas cosas en las redes sociales, cuando lo que tiene realmente valor de Wyckoff es el estudio de las dinámicas del precio en torno a las áreas de valor, al cual nosotros pues evidentemente le incorporamos Volume Profile como herramienta indispensable, incluso de mayor importancia incluso que el volumen clásico, ¿no? Como vemos, podemos estar ante una estructura menor, que tengo marcada en azul, que forma parte de esta dinámica de máximos y mínimos crecientes. Podríamos decir que tenemos aquí un Selling Climax, una R, un ST, ¿no? Como una fase de parada de esta estructura azul, un Secondary Interest en B y luego una sacudida, ¿no? Una sacudida que consigue lavar todos estos mínimos y tener una respuesta a los compradores bastante genuina. Lo estuvimos hablando la semana pasada en la comunidad. Oiga, dentro del entorno apocalíptico, FTX, Gemini, Grayscale, todo va a quebrar, todo se va a la mierda. Hemos tenido un evento operativo de fortaleza menor. Ahora explicaré por qué es minor SOS, porque tras sacudir estos mínimos, el mercado ha conseguido generar estructuras. Esta estructura blanca que desequilibra, que además desequilibra apoyando y consolidando sobre el control de toda esta bajada. Una vez que esta estructura blanca ha desequilibrado y apoyado sobre el control, rotamos esta estructura verde. Esta estructura verde
desequilibra, pero sin embargo nos da un fallo de continuación. ¿Dónde? En el VPOC, por eso la importancia de conocer estos niveles de control del mercado. A partir de ahí el mercado, la semana pasada, todo el tema de la festividad de Thanksgiving, el mercado jueves cerrado, el viernes abierto a medio gas, pues entraba en esta lateralización, ¿no? Era la duda de si realmente tras la sacudida, ¿qué iba a pasar aquí, ¿no? ¿Iba el mercado a consolidar la zona del 16.600 o qué iba a pasar, ¿no? Sin embargo, el mercado abría el lunes con fuertes ventas, en este caso propiciado por caídas en el SPI, en mi opinión, debido a las protestas en China, por todo el tema de los aumentos del caso del COVID, de la política de COVID-0. Pero sin embargo, lo que hay que leer de aquí es que si tras una sacudida el mercado vuelve al valor y en el valor encuentra rechazo, y esta es la escasa reacción por parte de los vendedores, oye, puede ser que los vendedores hayan agotado su fuerza, ¿no? En el sentido, o que los compradores consideren de que hemos llegado a un precio justo. Nos lo marca además no solo esto, es reacción al VPOC, intento de consolidación, los vendedores vuelven a tomar el control, pero tiene escaso resultado, dejando a su vez, pues lo que he puesto aquí, un higher low. A partir de ahora, lo que buscamos y lo que es absolutamente necesario de cara a que el Bitcoin progrese y rote a estructuras mayores es que el mercado, como marcamos aquí, ha hecho esto, muy bien, pero ahora queremos que consolide la zona del 16.600. Aquí lo intentó y no pudo. Ahora queremos ver que lo vuelva a intentar y que lo consiga. Después de haber sacudido, va al valor, lo rechazan, rechazo débil por parte de la oferta, por parte de los vendedores. Queremos ver consolidación por encima del VPOC. Aquí lo intentó, no pudo. Vamos a ver si en esta segunda intentona lo consigue. Vuelvo a insistir que la reacción tras tocar el 16.600 por parte de los vendedores es muy pobre y que además nos deja una ruptura de la dinámica. Veamos claramente esta dinámica de máximos y mínimos decreciente hasta que hemos llegado aquí, nos hace un higher low. Hoy tenemos datos importantes de esta semana, pero lo que está claro y lo que hay que tener en cuenta es que no es lo mismo esperar a Powell y al GDP aquí arriba que aquí abajo. Esto es una muestra de fortaleza. Realmente vemos velas de gran desplazamiento, de gran volumen, y es el momento en que está empezando a consolidar por encima del 16.600. Y además, este movimiento sí que lo podemos marcar como SOS, porque hemos llegado, podemos decir, a la zona del AR. Por lo tanto, ya podemos trabajar una estructura en horizontal, como vemos, ¿no? Vamos a ponerla. A mí me gusta particularmente trabajar las estructuras en horizontal. Hemos llegado, como vemos, a la zona del máximo de la R, por lo tanto podemos empezar a trabajar esta estructura en horizontal, donde vemos donde ha habido una sacudida, un test al VPOC, un secondary test, podríamos decir, ¿no? de dicha sacudida, y ahora si consolida por encima del VPOC ya podríamos pensar en un ataque y que toda esta estructura marcada con estas líneas rojas horizontales, no sé si verán el vídeo, para intentar desequilibrar e ir a buscar la parte superior, en este caso de los máximos del AR de la estructura mayor. Esta es un poco la idea. Si por cualquier casual con Powell o con los datos que salen al mercado, el mercado toma una mala interpretación de ellos, si se coloca por debajo del VPOC, pues será otro intento fallido, al igual que aquí intentó consolidar por encima del 16 y no pudo. De hecho, vamos a marcarlo, lo dejamos marcado, ¿no? Pues este movimiento de intento de consolidación por encima del 16 no pudo. Bueno, pues ahora la idea es que lo consiga y que rotemos a una estructura de grado mayor, utilizando, como he dicho antes, esta estructura ya no inclinada, sino de manera horizontal. Si por cualquier casual el mercado no interpreta como positivo todo lo que dice Powell y se tuercen las cosas, una ruptura y test por dentro de 16.600, quedará esto como otro intento fallido y tendremos que marcarlo otra vez con una X. Así que esta es un poco la idea. Yo sigo pensando de que esto ya tiene toda la pinta de que va a consolidar por encima del 16.600 y el escenario principal es que vayamos a buscar la parte superior del rango, la zona de los 18.000 máximos del AR de grado mayor. Vamos a ir a ver un poco cómo está el libro de órdenes. En el libro de órdenes estamos viendo, bueno, pues esto es en directo, hemos visto que esta sobreprotección que hemos tenido durante todas estas semanas, que en ningún momento ha decaído, en ningún momento han abierto la puerta, vemos aquí que esto es brutal lo que había aquí,
ponerse corto contra esto, pues sinceramente no creo que hubiese sido muy buena idea. Y además, pues estas órdenes limitadas que teníamos por aquí arriba las han quitado. Este es el camino libre de cara al VPOC de los 19, y hemos visto también que estas órdenes las han limitado aquí, pero a su vez este bloque de órdenes limitadas la han cerrado, y bueno, pues lo que tenemos por arriba es relativamente poco, ¿no?, en comparación con lo que teníamos antes. Por lo tanto, parece que el camino hacia arriba pues está ciertamente más libre que lo que estaba pues semanas anteriores. No me voy a poner a hablar de, bueno, pues tenemos aquí, os recomiendo que le echéis un vistacillo a las newsletters de Turing, donde hablamos pues de un montón de métricas, hacemos un análisis exhaustivo, hemos analizado también el tema de los Bitcoin Exchange, cómo esa entrada de Bitcoin Exchange provocó pues esta venta. Parecía que algo de FTX ya se estaba rondando, o algunos participantes lo sabían, porque la entrada de Bitcoin Exchange era bastante evidente. Explicamos todo esto un poquito en newsletters anteriores, aquí lo que he explicado antes de los futuros de SME. Y la gran clave, ¿no? Estamos jugando a liberar un poco toda la presión bajista a nivel técnico de mercado, ¿no? Sin embargo, en el largo plazo seguimos siendo cautos y recalcamos estos 5 puntos como fundamentales y de seguimiento exhaustivo, ¿no? Existe una incertidumbre latente sobre cómo va a responder el ecosistema cripto en un entorno de recesión y de crecimiento. Esto lo hablo ligeramente en el primer vídeo que he puesto en abierto acerca de bolsas. Luego, la correlación con los activos de riesgo, el cual ha sido máxima durante este año. Ha experimentado un decoupling severo durante las últimas semanas. Hemos visto al SPI subir, y sin embargo el Bitcoin con el evento FTX, pues aquí lo vemos, ¿no? La correlación, aquí lo que es un chart midiendo la correlación que tiene el Bitcoin con el SP y con el Nasdaq. Hemos visto que hemos tenido momentos del año donde la correlación ha sido 1 a 1, ha sido, como digo aquí, considerado como una acción de alta beta del SPI y del QQQ. ¿Es este evento de capitulación de FTX lo que va a provocar el decoupling? Esa es una de las grandes preguntas que poco a poco iremos viendo a lo largo de lo que queda de año, incluso el año que viene. Luego también la correlación del market cap con el crecimiento de la bolsa monetaria es una realidad que no se puede ignorar. Esto es un chart que le hace mucho daño a los bitcoiners, ¿no? Porque se consideraba que iba a ser un refugio contra la inflación, un refugio contra el disparate monetario, y al final pues lo que ha hecho Bitcoin es seguir básicamente el crecimiento de la M2, que es la masa monetaria, una de las masas monetarias más líquidas, ¿no? Luego también un marco regulatorio a escala global se presume como inminente tras los acontecimientos de estas últimas semanas y no debe ser considerado como peligroso. Esto es mi opinión. Un aclaramiento regulatorio que no mate la idea original de descentralización permitiría a muchas entidades zambullirse en el ecosistema cripto al poder incluir criptoassets dentro de sus políticas de inversión. Y el último punto, el papel del halving, ¿no? El papel del halving dentro de un entorno de recesión global y de crisis multinivel del sistema cripto, ¿no? Bueno, pues estas son las 5 cuestiones para mí que son realmente importantes. En la newsletter de esta semana pues abordamos también un poco el panorama, seguimos insistiendo, ¿no?, de que, como veis aquí en el chart seguimos insistiendo de que, bueno, pues teníamos ese evento de sacudida, la muestra de fortaleza de la parte de semana, movimiento, y buscábamos pues ese apoyo sobre el 16.600, ese era nuestro escenario favorito, sobre todo firmes, porque veíamos el mercado con todas las métricas que he enseñado en claro, situación climática, libro de órdenes defendido, el SKU, luego también el DVOL, que es el Bitcoin Volatility Index, análisis de un poco del delta de los futuros, y luego también pues algunas cositas donde hablamos del MRV, hablamos del SOPR. Bueno, echar un vistazo a la newsletter, no quiero alargarme mucho en el vídeo. También el Supply and Loss, parecido a la situación que vivimos en 2020, el SOPR es las pérdidas trasladadas a blockchain que coinciden con las grandes caídas y capitulaciones en el mercado cripto. Bueno, como vemos, estas métricas nos indican que estamos atravesando una tensión similar a los procesos de capitulación de fases anteriores, en momentos críticos. Hay fase de pensar en el máximo valor y ha tenido lugar. Sin embargo, a mí lo único que realmente me preocupa es el tema de la minería. Estamos coqueteando con la parte baja del rango del llamado Bitcoin Production Cost, ¿no? Es peligroso de que los mineros tengan que capitular en su actividad y capitular en las reservas que tienen. Ese es un riesgo ahora muy latente sobre el mercado y que no hay que menospreciar, porque está la sostenibilidad de la red en entredicho. Si no hay mineros, no hay Bitcoin, eso está claro, ¿no? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Sin embargo, la gran pregunta que planteaba en la newsletter de hoy, dejando de lado un poco el efecto contagio FTX a la MENA, ponemos sobre la mesa las siguientes preguntas claves. ¿Existe un decoupling entre
entre BTC y el SPI tras estas semanas de tormenta y capitulación en el ecosistema cripto. Si el SPI comienza a corregir, y aquí os recomiendo que enganchéis con el vídeo que acabo de publicar sobre bolsas, comienza a corregir el exceso de complacencia experimentado recientemente, ¿qué pasará con BTC? ¿Habrá más ventas? Todas estas respuestas deberían empezar a coger forma durante esta semana. Los mercados clásicos se enfrentan a una batería de datos altamente sensible que pueden tener un impacto alto en las cotizaciones. Y aquí termino este vídeo. Para más info, evidentemente todo lo tenéis en el servidor Discord. Encaramos una semana donde tenemos a Powell, GDP, el PCE, ISM y desempleo en una situación de máxima complacencia, ¿no? Vemos el VIX en niveles de 20 y recordar que todos los impulsos previos han acabado en esta situación, con máxima complacencia al mercado, un mercado que estaba jugando a gamblear con opciones 0 DTE, 0 Days to Expiration, ignorando un poco lo que se viene para 2023. Si realmente, por muchas cuestiones que, vuelvo a repetir, comento en el vídeo de bolsa, le da por corregir al SPI, ¿cómo va a reaccionar el Bitcoin? Esa es la gran pregunta. La gran pregunta ahora de aquí a final de año y los próximos meses es si realmente este evento de capitulación en Bitcoin ha provocado un decoupling de los activos riesgos. Como todos ya sabemos, muchos Bitcoiners estaban implorando la entrada de Wall Street. Ha entrado Wall Street, el dolor estaba hacia abajo, el beneficio estaba hacia abajo y al final ha convertido a Bitcoin en una acción con alta beta del SPI y el QQQ. Este evento de capitulación ha sido suficiente como para que se produzca el desacoplamiento y que Bitcoin vuelva a ser para lo que nació. Esa es la gran pregunta. Muy buenas tardes a todos.